hagan uso de él y sobre todo que puedan aplicarlo en cada uno de los campos. ¿Sí, señora? Ok, sí, si quieres me vas indicando. Ok, listo. Voy a empezar. Alguien tiene el micrófono activo, pero no sé quién es. Sí, hay uno que es. Gracias. Voy a hablarles un poquito, básicamente en una línea de tiempo, la historia de las normas APA. Efectivamente, la norma APA nació como parte de una apuesta desde el área de ciencias humanas, específicamente en psicología. Se publicó en el año 1929. Es un artículo sobre normas mínimas para la presentación de artículos en la revista APA. Posteriormente se generaron unas modificaciones y en el año 52 se creó un manual, en el 74 se generó una segunda edición del manual, en el 83 una tercera y así progresivamente, ¿no? En el 94 una cuarta edición, 2001 una quinta y fíjense que hay algo particular, en el año 2010 se generó una sexta edición y hoy estamos hablando de una séptima edición que no pasó hace más de 3 años. Entonces, la diferencia y la distancia entre la sexta y la séptima, pues pasó más de casi 8 años. ¿Qué quiere decir? Que hoy el mundo está corriendo mucho más rápido. Pronto estaremos de pronto encontrando una nueva norma o una octava edición ya con todos los ajustes hoy cuando hablamos de inteligencia artificial. Y pues también igual les traigo el dato de cómo se cita utilizando la IA en el caso de ChatGPT. Mm, ¿Qué son las normas APA? Sencillamente es un manual, es un conjunto de normas y están alineadas a un libro, a un manual que ustedes lo pueden conseguir, lo pueden descargar. Este libro está en inglés y fue específicamente creado por una apuesta, como les decía, de la Asociación Americana de Psicología, con el fin de unificar la presentación de textos específicos, artículos en el campo de la investigación y a nivel internacional. Dentro de la normatividad legal, pues existe un decreto en el cual reglamenta el artículo 26 del 98 del año 93, donde nos habla, digamos, de la importancia de la legalidad y de citar de manera respetuosa, no solamente por el tema del respeto al derecho de autor, sino por todo lo que tienen que ser obras, y no solamente son documentos, estoy hablando de obras musicales, obras de arte, entre otras. El artículo 61 de la Constitución Política de Colombia efectivamente también lo define y la ley 599 de 2000, el Código Penal colombiano también lo cita y también digamos, lo sanciona. Frente al tema de derechos de autor, pues van a encontrar que el artículo del Convenio de Berna para la protección de obras literarias, artísticas y científicas, la decisión andina en el año 93 en su artículo 11 y la ley 23 de 1982, artículo 30. Voy a hablarles de plagio, ¿no? ¿Qué se entiende hoy cuando sus profesores en clase probablemente lo escuchen y digan hizo plagio o tiene tanto porcentaje de plagio? Es básicamente el plagio es tomar las ideas de un autor y presentarlas como propias. Eso se constituye el concepto mismo de plagio. También es plagio incluir frases, tablas, figuras de otros autores en un texto propio sin citar su origen. Es hacer pasar algo propio, un trabajo que ha sido escrito por otra persona. Y hoy también se entiende como autoplagio, que es presentar como si fuera algo nuevo, mío, que haya escrito en algún momento, utilizarlo en otra ocasión. Hoy es mucho más fácil detectar el plagio que hace unos años. ¿Por qué? Pues porque muchos tesis de grado y muchos proyectos escritos quedan simplemente guardados en repositorios en las universidades y hoy encontramos un mundo de información que todo se sube al sistema y hace que sencillamente todo sea identificado con mayor facilidad. Entonces, también se considera autoplagio cuando yo cito un trabajo, o sea, cuando utilizo un trabajo personal sin citarlo, así haya sido creado por mí mismo. Entonces es muy importante también no caer en ese tipo de situaciones, en el autoplagio. ¿Cómo puedo evitarlo? Simplemente resumir y citar debidamente, utilizando el parafraseo, adjuntando su referencia respectiva, usar sinónimos y conectores, esto es súper clave. Los encontramos en Google fácilmente, ustedes pueden ubicar Google conectores, cómo hacer parafraseo. Existen cualquier cantidad de técnicas que ustedes pueden utilizar la sinonimia es muy importante a la hora de reemplazar ciertas palabras y hacer que un texto sea cada vez más enriquecedor y menos tedioso. Así los conectores entre frase y frase
evitar el uso de las muletillas, entre otras. Tomar siempre los datos de la fuente, esto es súper clave. Expresar o presentar ideas y trabajos originales, esto es definitivo para evitar el plagio. Y cada vez que ustedes escriban un documento que se requiere investigación, se debe resaltar dónde se obtuvo esa información. Es lo que llamamos referenciación, dando crédito al autor. ¿Por qué es importante citar? Porque es necesario citar al autor dando crédito a las teorías, ideas específicas, que muchos de ellos ya fueron publicadas, que fueron patentadas o que fueron registradas. Entonces, esto proporciona al lector la posibilidad de ampliar información dentro de un documento, la importancia de citar a otros que han escrito sobre un tema. También es un derecho a reconocer el mérito ajeno, ¿no? Impidiendo el plagio. Identificar el material bibliográfico con el que yo tomo y cito o una idea es muy importante, porque en otro momento quizás de la vida yo voy a ponerme en esa posición y esperaría que otro lo haga por mí. El estilo APA para trabajos escritos, ¿cuál les voy a presentar hoy? Voy a centrarme en 4 momentos: parámetro de forma, parámetro de redacción, parámetro de citación y parámetros de referenciación. Si bien es cierto, yo creo que el 99% de los trabajos se entregan de manera virtual a través de un documento digital, a través de una plataforma. Si bien es cierto, hoy voy a hablarles de algunos parámetros de forma que de pronto pueden ser considerados para ustedes. Dentro de los parámetros de forma encontramos, generalmente utilizamos el papel tamaño carta, ¿sí? En su medida, el tipo de fuentes. La norma APA hoy ha sido, en la 7ª edición, es mucho más amplia. Hoy no solamente está Times New Roman, sino que nos ofrece otra posibilidad no nos da la restricción que quizás nos daba entre la 6ª y la 7ª, ¿no? Entonces hoy encontramos Arial, hoy encontramos a Verdana y otros tipos de fuentes que son utilizadas en cómics, por ejemplo, que las puedo utilizar. No solamente se restringe entre la 6ª y la 7ª, encontramos esa variación. Las márgenes, en este caso, pues se recomienda hacer 2,54 en todas las hojas en caso de la configuración, y la paginación se debe hacer consecutiva, perdón, con números arábigos iniciando en la portadilla. Dentro de los parámetros de forma es importante el espaciado en todo el texto es de 2.0, entre el título y título. Va un doble espacio antes de comenzar cualquier nivel de encabezado o anteponer doble espacio. Frente a la sangría, en cada párrafo, es muy importante que esto lo tengan claro, excepto el primer párrafo, se debe agregar sangría, sin incluir las referencias bibliográficas, ya que en el caso de la sangría, pues varía. Hay sangría francesa y sangría también en primera línea. Para el caso del texto utilizamos sangría primera línea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo del texto o el documento que yo estoy escribiendo. Pero cuando yo utilizo sangría interlineado, también se llama así, ese interlineado en las referencias, pues aplica como sangría francesa, que este varía mucho en su párrafo de inicio. Para el caso del texto general, como les decía, excepto las referencias, el primer párrafo no le debo adjuntar la sangría, pero el restante sí lo debo hacer. ¿Qué recomiendo? Que ustedes recojan todo el texto y luego le apliquen la sangría. Se puede hacer de manera manual, como lo dice aquí la diapositiva, que se puede hacer utilizando la tecla Tab, que es la que queda arriba de la tecla bloqueo de mayúscula, que tienen 2 flechas en esas 2 posiciones. Yo le puedo dar clic y cada vez que cliqueo sobre esa tab o sobre esa tecla, yo voy a encontrar que ella se espacia en 0,5 centímetros. Pero la recomendación es que es preferible que tomen todo el texto, excepto el primer párrafo, y apliquen la sangría primera línea, de manera que les quede configurado todo el documento. Si lo hacen manual, muchas veces puede que no les quede tan perfecto o tan exacta la información, o el ajuste mejor. La cornisa. Todas las páginas, lo que se recomienda, pues digamos en términos de párrafo iniciando, deben llevar cornisa. Sin embargo, para Uniminuto no es una obligatoriedad, no la exige dentro de su documento de norma APA, que está publicado en el CRAI de la biblioteca y lo pueden encontrar. Yo sé que en las aulas virtuales también ustedes deben tener acceso a la última edición de la norma APA. Que ya está publicada, que está validada desde Uniminuto y que es un manual muy sencillo que recomiendo que lo tengan, se lo pueden solicitar a uno de sus docentes, todos lo tenemos y lo manejamos aquí en Uniminuto. Es un documento que ustedes pueden imprimir, yo generalmente lo tengo, lo subrayo, me gusta utilizarlo, porque siempre he dicho que las normas APA es algo que no hay que aprender, o quizás por lo menos a mí no me gusta aprenderlas porque ellas varían muy rápido o pueden cambiar
fácilmente. Entonces yo lo que hago es, muy de acuerdo al ejercicio del libro, voy detallando cómo cito, cómo parafraseo, si tengo más de 40 o menos de 40 palabras. En el caso de la cornisa, como les mencionaba, lo que recomiendo es que en este caso pues no nos aplica, pero lo que se dice en la norma es que no debe exceder 50 caracteres, contando las letras, la puntuación y los espacios entre las palabras, y debe estar alineado a la izquierda y escribirse con mayúscula. Esta es la cornisa, esta que estoy señalando el ejemplo de la portadilla. Entonces, ahí donde está la palabra creencias políticas y derecho a la igualdad, aquí está señalado en una viñeta que dice cornisa. Entonces, estoy hablando de ese es el espacio sencillo donde la diapositiva lo menciona. Dice de 50 caracteres, contando las letras y los espacios entre las palabras. Es ese inicio, ese espacio entre el borde y el inicio del título. Asimismo, pues van a encontrar que debe estar paginado el título, lo que llamamos portadilla a portada, ¿no? Única portada, 2,54, los autores por todas sus extensiones, el nombre y las afiliaciones de la institución. Los parámetros de forma, importante, esto es súper clave para que ustedes empiecen a identificar que al momento de escribir su documento existen unos niveles de encabezado y eso es lo que hace que cada título, subtítulo esté organizado y tiene unas características puntuales. Entonces tienen una jerarquía sus títulos, lo cual les permite a ustedes organizar el escrito de acuerdo a la norma. Los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, como de pronto se considera, se piensa. No se escribe solo con mayúscula inicial, perdón, se escribe solo con mayúscula inicial en la primera, pero también hay unas diferencias. Algunos están en cursiva, otros están en negrita, que es lo que yo les muestro aquí en esta figura siguiente. Entonces, en esta diapositiva van a encontrar que el nivel 1, que corresponde al encabezado principal de un título, va encabezado centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas. El nivel 2 de, digamos, de esa distribución de ese 2.1, en ese caso es, si notan, él ya está alineado así, hacia un lado, hacia su lado izquierdo. Primera letra en mayúscula, ¿cierto? Entonces dice encabezado alineado a la izquierda con negritas, con mayúsculas y minúsculas. Y punto. Miren, por ejemplo, el nivel 3. Entonces aquí está encabezado de párrafo con sangría, o sea, aquí ya está corrido un poco hacia mi derecha, negrita, minúscula y punto final. Ya en el nivel 4, entonces está cursiva, fíjense, encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva, minúsculos y punto final. Y el nivel 5 ya aplica encabezado, que eso es como la versión del 2.1.1.1, que es encabezado de párrafos con sangría, cursiva, minúsculas y punto final. Digamos, este es como jerárquicamente el orden que ustedes deben llevar al momento de elaborar un documento. Entonces, porque aquí les va a permitir saber cuándo va el título principal, qué va, si va debajo, si no todo va centrado, como les menciono, pero el hecho de que sea título no implica que todo tengo que centrarlo dentro del mismo documento. Entre los parámetros de forma, pues encontramos aquellos aspectos que nos permite dar un orden a un documento o un trabajo. Entonces puede tener portada, portadilla, tabla, portadilla, algunos, por lo menos un minuto no lo pide, una sola portada y ya, pero hay instituciones que te piden portada o lo que llamamos contraportada también. Tabla de contenido, lista de tablas, lista de figuras. Recuerden que en la norma APA solo se manejan dos, tablas y figuras. Lista de apéndices o lo que se llamaba anteriormente anexos. Se organizan siempre con letras mayúsculas de la A a la Z. Entonces, apéndice A, apéndice B, apéndice C, así sucesivamente. Se aplica en ese orden. Dentro del cuerpo de los parámetros de forma del cuerpo de trabajo, pues van a encontrar que debe tener obviamente una numeración que debe estar identificada, movida, dependiendo de la jerarquía de esos títulos, ¿sí? Y que tenga pues la estructura. Hoy en Uniminuto pues tenemos unos formatos que eso se los explican, por ejemplo, si es de investigación, sus profesores en la ruta de investigación les hablarán de el formato TG001, que es el formato de trabajo de grado, o si es de diplomados o monografías, entonces el formato M001. O si es una actividad puntual de clase, pues obviamente hoy las aulas innovan y pues tienen claramente una organización de cómo debe o qué elementos debe pedir, o finalmente el profesor lo puede hacer dentro de su clase. Dentro de las tablas, por lo general, sí es importante que se muestren valores numéricos, entonces hablemos un poquito de las tablas, de los anexos, de los apéndices.
Deben pues marcar valores numéricos, información textual, se caracterizan por una estructura formada por filas y por columnas. Cualquier tipo de ilustración que no sea tabla, mire, y muy importante esto se lo deben aprender y es mi recomendación. Todo lo que no es tabla, sencillamente es figura. Llámese figura en la imagen, llámese figura. Muchas veces se entiende que yo tomé de una citación de un autor una tabla, pero realmente la tabla no la hice yo. Eso no es una tabla, es una figura. Entonces, esas tablas de elaboración propia yo las menciono como tabla, pero si yo estoy hablando de algo que no es tabla, sencillamente será figura, una imagen, una gráfica, todo esto corresponde a figuras. Entonces, recuerden, norma APA son tablas o figuras. Entonces, todo lo que no es tabla, sencillamente es figura. Es responsabilidad del autor investigar qué tipo de autorización se requiere por parte del titular, porque hay, digamos, tipo de citas o hay tipo de manitas levantadas. ¿Sí? Ah, bueno, entonces aquí me van dando la pauta. Voy a interrumpir, voy a parar un segundo, tengo una mano levantada. Si les parece, vamos dando respuesta para ir dando inquietudes y no devolverme, resolviendo El inquietudes. estudiante Rodrigo. Rodrigo, te escucho. Buenas noches, es que quería saber si tú nos vas a compartir estas diapositivas. Sí, yo no tengo problema. Yo las paso a Bienestar. ¿Tú las compartes? Y queda la grabación. Me dicen que aquí queda la grabación. Claro que sí. Y si les Vale, pueden muchas gracias. compartir el libro de la norma APA séptima edición de un minuto, excelente, porque complementan muy bien este ejercicio que es puntual. Yo les traigo varios ejemplos, pero se pueden ir al detalle a la cartilla. La guía es bastante práctica y realmente es muy interesante. Si quieres, ahorita tú me puedes ayudar de pronto a buscar la guía que está Sí, en la por página favor. y la compartimos para que sepan y vean el encabezado y les muestro rápidamente al finalizar mi presentación qué tiene la guía y cómo pueden acceder a ella, ¿vale? Listo. Entonces, les decía, y les pido por favor, quien vaya de pronto a mencionar, con toda la tranquilidad, me pueden interrumpir. Toman el micrófono, porque como yo estoy compartiendo pantalla, no veo las manitas levantadas. Entonces ahí voy resolviendo. Bueno, como les decía, es responsabilidad de ustedes, investigadores, escritores, quienes elaboran su trabajo, solicitar qué tipo de autorización se requiere de parte del titular, porque puede que los derechos de autor, o sea, puede ser que sea una imagen, puede ser un podcast, puede ser algún artículo, entonces utilizando la norma y de pronto si se requiere una autorización adicional, pues es importante que ustedes la consulten. Cuando una tabla, cuadro o figura ocupa más de una página, se debe repetir su identificación numérica seguida por la palabra continuación, con mayúscula inicial entre paréntesis, ejemplo, tabla 1, paréntesis, continuación. Porque resulta que la tabla ocupó, y de pronto donde iba el texto, ocupó un cuarto o el restante de la hoja, pero la tabla sigue. ¿Eso qué significa? Que ustedes deben tener en cuenta eso. Entonces deben incluirlo en la siguiente parte, ¿cierto? Tabla 1, entre paréntesis, continuación, de manera que se sepa allí que se está o hay una continuación de la tabla. Parámetros para hacer tablas, importante que lo consideren. Las tablas no llevan, y eso es súper clave, no llevan líneas verticales ni horizontales, como se muestra a continuación. Ya les voy a mostrar una imagen. Utilice la gama de tonos. Hoy se utilizan unos tonos someros entre cada línea, es decir, no hay una línea arriba ni línea a los lados, son líneas que dividen y que marcan un poco la tabla sin que se pierda su estilo. Entonces son tonos grises donde faciliten como esa diferencia. Máximo se puede reducir el tamaño de la letra a 10 puntos para facilitar su visualización. Solo use este tamaño de 10, la verdad es la recomendación que siempre se hace. Enumere todas las tablas y figuras con números arábigos en el orden en que se menciona el texto. No utilice letras sufijas para enumerar las tablas o figuras. Por ejemplo, tabla 1, tabla 2, figura 1, figura 2. Ninguna tabla debe aparecer en su trabajo con orientación horizontal. Nada de coger la hoja y extenderla, y entonces yo pongo la tabla, ¿no? Es diferente que yo ponga unos apéndices, pero eso es al final del texto. Las tablas pueden tener 3 tipos de nota y se ubican en la parte posterior, como se indica la que les voy a mostrar ahorita al final. Dentro de los parámetros generales de la tabla y las notas adicionales, tú puedes decir, bueno, en esas notas lo que uno hace es de pronto generar información adicional que se requiera para explicar un poco la tabla.
Se deben incluir los respectivos créditos utilizando la tabla si pertenece o tiene una autoría distinta a la propia, si ustedes no la hicieron. Esta nota inicia con la palabra nota escrita en cursiva y seguida de 2 puntos. La nota específica debe relacionar aspectos de una columna, fila o celdilla. Se ordena de manera horizontal de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, iniciando la parte superior izquierda. La nota de probabilidad, pues ya depende. Si es una nota muy general, normalmente uno encuentra los escritos, es como esa nota 2 puntos cursiva y describe quizás un poco de algunos detalles que ustedes quieren que el autor, que ustedes como autores lo lean otros, sus lectores, para aclararlo. Hay notas de probabilidad que hace referencia como a valores, como a resultados de las pruebas de comprobación, de hipótesis e investigaciones de orden cuantitativa o estadísticas. Y se puede utilizar espacio sencillo de 1.5. Miren, por ejemplo, aquí está la imagen de la tabla. Se nota lo que yo les decía, él no tiene las líneas marcadas, tiene unos tonos grises. La tabla, allí va tabla 1, números promedios de respuesta. Si ven la nota aquí, y aquí hay como una descripción de dónde es tomada, para que lo tengan muy presente. Para el caso de las figuras, bueno, eso es lo que tiene que ver con tabla. En el caso de las figuras, es importante tener en cuenta. Perdón, aquí tengo que hacer una precisión a ustedes. Aquí hay un error, tengo que ajustar la diapositiva antes de enviarla. Eso es en la sexta edición, aclaro, por favor, para que lo tengan presente, estaba diciendo algo equivocado, aclaro, tanto para las tablas como las figuras, para la séptima edición hubo un cambio. Si ustedes notan en la sexta edición, la numeración de la tabla iba arriba, antes de la gráfica, antes de la imagen o de la tabla. Entonces iba tabla 1, número. Esto cambió para la séptima edición y todas las nivelaron. Es decir, en el caso de las tablas y las figuras, su nombre ya no va arriba. Es decir, donde tengo allí la palabra tabla 1, el nombre del texto, debo ponerlo abajo. Y si yo tengo que adicionar una nota, lo hago después de tabla 1, punto, en el nombre en cursiva, ¿cierto? Debajo el nombre o el título de la tabla y después va la nota adicional que yo quiera ponerle. Lo mismo sucede con las figuras. Esto fue uno de los cambios de la sexta a la séptima, que no variaron tanto. Quizás el tipo de letra, quizás el tema digamos, de la igualdad entre la figura y la tabla. Entonces, tanto las tablas como las figuras se hace de esta manera. Va figura 1, el nombre y va la descripción, para que lo tengan presente. En el caso de las figuras, como les decía, lo que no es tabla es figura, entonces llámese figura foto, llámese una gráfica, y lo que permite aquí es describir básicamente el título o la característica de la figura, que ustedes quieren de pronto aclarar que no esté mencionado en el texto, pero que quieran citar allí. Entonces recuerden, desaprendan este concepto, tabla 1 y figura 1, Disculpa, el texto debe ir abajo. Sí, dime. el título iría en otro número de letra más pequeño. También cursiva, tamaño 10, igual, para todos. La recomendación es manejar tamaño 10. Ponerle título 1, el nombre del texto, y si quieres notas adicionales, sí, como tú lo ves en figura, aquí lo que variaría es tabla 1, el nombre de la tabla y la descripción, si es necesario, porque no todas las tablas necesitan tener notas adicionales. Tú puedes decir tabla 1, el nombre de la tabla de elaboración propia, porque tú la hiciste, ¿sí? Ya que si tú tomas una tabla hecha de otra investigación o otro texto, yo lo que te recomiendo es ponla como una figura, ¿cierto? Porque finalmente tú no hiciste la tabla y deja el nombre de la figura en el orden en que lleva el consecutivo del documento y haces una descripción si requieres hacer una descripción adicional. ¿Sí? Es decir, esta figura que estamos viendo es la actual de la séptima edición, Sí, ¿sí? Ah, sí. listo. Y en el caso de las tablas se hacen de la misma manera. Ese es uno de los cambios de la sexta a la séptima, para que los tengan súper presente. Voy a dejar un poquito la forma y voy a hablar un poco, voy a pasar un poco a la redacción, que es otro de los parámetros que me comprometí a presentarles hoy. En la redacción, pues hay que tener en cuenta, como les mencionaba al comienzo, el uso de los conectores, hacer de manera adecuada el uso del lenguaje, el vocabulario, la ortografía, evitar el uso de las muletillas, por eso utilizar
los conectores o los sinónimos ayudan demasiado en el tema de las muletillas, o sea, evitarlos, cambiarlos. Reconocer a lo largo del texto aquellos extractos de otros autores que han servido de soporte, ¿sí? Es importante citar y referenciar. Presentar sus ideas de manera ordenada, precisa, fluida, para lograr una comunicación eficaz. Eso es súper clave. O sea, que cuando ustedes estén leyendo un texto, cuando un profesor se da cuenta que que digamos que perdón, aquí sí, ¿se escucha ruido? Sí, un poco, me disculpo, pero bueno, aquí hay un poco de ruido aquí afuera, en la calle. Les decía, en el texto cuando ustedes estén elaborando, escribiendo, la recomendación siempre es que ustedes lo hagan de manera ordenada, coherente. Yo les decía, ¿cómo un profesor se da cuenta que hay un texto que es copiado y pegado cuando abruptamente se está haciendo lectura y se siente ese salto en el texto, como que hoy, bueno, lleva esta idea, aquí se perdió? ¿Qué pasó? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no hay un adecuado parafraseo. Quizás la idea está allí, pero ustedes están copiando y pegando sin conectar. Entonces, siempre que ustedes vayan a escribir su texto, su trabajo, siéntense y construyan una idea, un primero, un segundo. ¿Cuál va a ser la estructura de su texto? Que sea ordenado, fluido, preciso y muy eficaz. Importante abstenerse del lenguaje de alguna manera que sea grosero, desfavorable o que utilice de manera negativa el lenguaje. Entonces, ser muy proactivos a la hora de escribir y si yo quiero generar una crítica constructiva, saberla hacer. Utilizar letra cursiva simple, ojo, cuando se escriba una palabra en otra lengua o para el nivel de encabezado de cuarto y quinto nivel, ¿sí? Entonces, utilizar letra cursiva siempre cuando se escriba una palabra en lengua. ¿Ustedes me escuchan allá? Es que aquí hay un carro de música afuera. Como estabas ahorita, estabas bien, no era necesario que te pegues al micrófono porque te escuchaba, yo en particular te escuchaba bien. Ahorita Sí, con el yo micrófono también, pegado sí escucho mucho Sí, ruido. señor, sí, es mejor ¿sí? separar ¿Así el está micrófono. mejor? ¿Así está mejor? Como lo Como tenías, Sí, estabas señor. inicialmente sin pegarte al micrófono. ¿Así? ¿Me escuchan mejor? Así, sí, súper bien. señora. Sí, así. ¿Sí? ¿Así estoy mejor? ¿O me Sí, cambio se de escucha audífonos? mejor. ¿O No, intentamos así se cambiar está de...? bien. No. Ok. ¿Así se escucha mejor? Sí, sí, señora. Sí, así también. Ok, perfecto, listo. Sí, se Entonces, escucha mejor. listo, perfecto. Entonces les decía yo, utilizar letra cursiva siempre y cuando se escribe una palabra en otra lengua. Por ejemplo, que yo voy a tener que hablar del latín, por ejemplo. Entonces utilizo esa palabra en latín en cursiva, ¿sí? O en portugués o en otra particularidad, en otra lengua. O simplemente cuando les hablaba del comienzo, cuando jerarquizo y cuando tengo que poner cursiva ciertos títulos, dependiendo del orden donde yo lo uso. Aquí les traigo algunas tips de redacción, entonces, que son importantes a la hora de escribir signos de puntuación, darle la continuidad a, digamos, darle la continuidad a lo que es la ortografía, darle la continuidad a la sintaxis, a la gramática. Esto es súper clave porque son detallitos que parecerían bobos, pero pueden servir mucho al ejercicio al momento de escribir. Por ejemplo, siempre que ustedes finalicen una oración, hay que ponerle punto. Siempre en la coma. ¿Para cuándo yo empleo la coma? Pues para cuando yo cuento con más o quiero, ¿cierto? Más de 3 elementos, ¿cierto? Digamos, quiero separar más de 3 elementos, utilizo dentro del texto la coma. Si es punto y coma, para separar dos cláusulas independientes digamos que no aparecen, sí, relacionadas mediante una conjugación. Son dos ideas independientes, pero las quiero conectar. El punto y coma me sirve para separarlas, para separar elementos que ya contienen coma. Por ejemplo, son textos donde yo utilizo comas de manera recurrente, pero quiero conectar otra idea, puedo utilizar el punto y coma. La barra, que es una raya para indicar una súbita interrupción de una continuidad de una oración, que es una barra, un slash que yo puedo poner. O también puedo utilizar la raya cuando comúnmente se utiliza, aunque hoy en Google, en Word, cuando uno está escribiendo, él trata de acomodar su configuración para que nunca quede partida la frase, ¿sí? Pero en su comienzo uno trabajaba una lineecita y separaba para la continuidad de la oración.
El paréntesis es para encerrar material explicativo. El paréntesis se utiliza mucho en norma APA. Cuando utilizamos la citación del texto, ya les voy a mostrar. Los corchetes, que son estas llavecitas, se utilizan para encerrar material, digamos, entre paréntesis, que ya se encuentra allí conectada. Entonces yo utilizo paréntesis y yo quiero encerrar, digamos, en medio de esa llave o esos corchetes, digamos, recoger varios textos entre paréntesis. Doble comillas. Se utiliza para introducir un comentario irónico, un término propio o una jerga. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una investigación de orden descriptiva o de orden cualitativa, normalmente utiliza uno entrevistas donde recoge muy puntual una grabación de un texto donde alguien está narrando o está haciendo una narrativa. Entonces, ¿yo qué hago? Pues utilizo la comilla porque de pronto hay una expresión donde él utilizó una expresión muy coloquial o muy cultural, entonces yo la resalto con comilla. Entonces, para eso es importante también la comilla entre un texto. Vamos a hablar de redacción dentro del párrafo y hablemos de la seriación, que es la manera como nosotros enumeramos una frase o una oración en el escrito. Dentro de un párrafo o una oración debe tener en cuenta que no va en cursiva, no va con letras mayúsculas, está entre paréntesis, como lo muestra este ejemplo, que ya les voy a mostrar, independientemente del tipo de seriación que realice, si yo utilizo números o utilizo viñetas, debo tener presente si esto abarca más de un renglón para partir del segundo al margen izquierdo o sin sangría o con algún tipo de caracterización. En donde va el número de la viñeta, va con sangría 0,5 por ser el primer renglón, como se observa a continuación. Miren, por ejemplo, cuando utilizo conclusiones desglosadas y los pasos de un procedimiento, lo que yo voy a hacer es enumerar con números aparte del párrafo de esta manera. 1, punto. Utilizo toda la frase, hizo cada número es arábigo y posteriormente lleva un punto. Termino la oración. 2, la idea es enumerar, pero que no sea una sola palabra, sino que incluya la explicación o que al menos sea una oración. Pero si la numeración es aparte del párrafo y no implica un orden específico, entonces, por ejemplo, una viñeta no va con un número arábigo, yo puedo utilizar, eso sí les recomiendo a todos. Cuando ustedes utilicen un texto y utilicen una viñeta, utilicen la misma. Muchas veces uno dice, no, tan chévere y tan aburrido que yo veo todas las viñetas de punto, pues se vería peor si yo utilizo en una párrafo, en el otro chulito, en el otro puntico, en el otro estrellita. La verdad, entonces, en esas recomendaciones, ser como muy cauto con la hora al momento de escribir el diseño. A veces más se convierte en un problema a la hora de presentarse, entonces no se ve ordenado, estructurado, delicado un texto. Entonces puede emplearlas para enumerar 3 o más elementos relativos. Si tú quieres poner 3 ideas, las puedes separar con viñetas. O si emplea un estilo de viñeta que sea el mismo en todo su texto, como lo acabo de mencionar. Lo que tiene que ver con notas de pie, se utiliza para proporcionar contenido. Recuerden que estamos hablando de la norma APA. En la norma y contexto se utiliza mucho la nota al pie, ¿sí? Como un pie de página. En el caso de la norma APA se usa, claro que sí, ustedes pueden encontrar documentos y libros que están citados o artículos en norma APA, pero eso lo hace es para como aclarar o generar un contenido adicional, para dar, por ejemplo, a conocer, como dice aquí la diapositiva, un estatus de los derechos de autor, por ejemplo, que es una copia reservada o que tenga una autorización particular digamos, de ese autor específico, ustedes los pueden poner allí como una nota al final. No es que lo requiera la norma APA, es adicional, pero no es una obligatoriedad. O nota como contenido de pie. Entonces complementan o profundizan información importante dentro del texto. Siempre es importante que enumere todas las notas de pie de página de manera consecutiva, en orden en que aparece el manuscrito, con superíndices en números arábigos, como ustedes ven aquí el ejemplo. Miren el texto, el criterio de servicio público como distintivo de la actividad de la administración pública por parte y por la otra, y aquí le pongo el número 1, que es el que identifica cosa pública. Nota de pie de página de autorización de propiedad literaria, es decir, si yo cito por completo un material con propiedad literaria necesaria para obtener autorización por escrito del poseedor de la propiedad literaria, ¿sí? Entonces, ya tiene una particularidad, si es básicamente la nota literaria de, no sé, de un poema o de algún libro muy particular, pues
se usa simple y llanamente cuando yo lo necesito o cuando tengo esa autorización de propiedad literaria. Voy a hablarles de la citación y de la referenciación. ¿Cuáles son, digamos, qué se entiende por citación? Básicamente la cita es una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, por referencia precisa de su origen o fuente, y la consignación dentro de la estructura de un texto. En el estilo de APA se utiliza lo que les decía, el paréntesis dentro del texto, en lugar de la nota al pie, que es lo que pasaba con la nota, con la norma Icontec, que tú le ponías al final la nota al pie y el numerito del numerito de lo que ibas a citar. En este caso se utiliza el paréntesis dentro del texto y la nota al pie es una adicional. Todas las fuentes de consulta se deben citar en las referencias. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté citado en el texto, en el cuerpo del texto, lo debo referenciar. Siempre al final en las referencias bibliográficas. Entonces, muchas veces yo lo digo y lo reafirmo mucho con los estudiantes. Muchas veces el estudiante dice, no, tengo poquitas referencias, tengo 8 o 10. Eso venga, yo copio ya de un montón de muchos libros y pego todas las referencias. Ojo, ahí podemos estar cayendo en un error grave. Entonces, es preferible ser honestos y decir, miren, no tengo 10, tengo 8 o tengo 5, pero tengo que seguir buscando, pero no copiar lo que no traigo de otro lugar que yo no he citado. Entonces, recuerden, todo lo que yo cito, referencio, y todo lo que está referenciado debe estar citado. Porque si no lo hacen así, fácilmente cuando ustedes publiquen en una revista, en un artículo, se lo puede rechazar el comité editorial, el comité de evaluación, porque incumple con lo que está establecido. Voy a hablarles de tipo de cita, entendiendo pues que efectivamente a la hora de citar el texto yo lo puedo hacer por el tipo de cita, por las características del autor o por la característica de la obra. Entonces, existen dos tipos de citas, directas o textuales, pero estas se dividen en dos. Si es una cita que yo copié textualmente de otro documento, pero yo tengo que utilizar mi documento de Word y hacer conteo de palabras con el Word. Si son menos de 40 palabras, se redacta o se organiza, se estructura el documento de una manera. Pero si es más de 40 palabras, tiene que hacerse de otra forma. Si ustedes no hacen eso, cuando pasen el documento por el Turnitin, van a encontrar que está en rojo. Quiere decir que están incumpliendo, están haciendo plagio. Entonces, tengan en cuenta este detalle. Si es menos de 40, se hace de una manera. Si es más de 40, se redacta o se pone de otra manera. Y existe lo que llamamos parafraseo o el resumen o paráfrasis. Si es menos de 40 palabras, ustedes saben que se debe presentar entre comillas dentro del texto y al final se incluye entre paréntesis el apellido, el año y la página donde se extrajo. Por ejemplo, aquí yo les traigo dos muy particulares. ¿Qué quiere decir? A mí me encanta algo de la norma APA y es que yo puedo jugar con ella. Yo puedo hacer que mi texto no sea tan ladrilludo. Es decir, yo puedo citar de una forma y combinarla con la otra. Y no está mal. Entonces, por ejemplo, ustedes miren, noten aquí en el ejemplo 1, les pongo el texto. Dice, es importante destacar que abro comillas, tal cual del texto. Aquí tiene menos de 40 y cito al final, paréntesis, apellido del autor, coma, año, coma, página, ¿cierto? Cierro paréntesis y punto. Esa es una manera de hacerlo, pero otra manera de hacer la misma citación con menos de 40 es que yo puedo ponerle aquí un conector, que le puedo decir de acuerdo, según el autor, a partir de las palabras del autor. O sea, puedo utilizar diferentes sinónimos y decir lo mismo y desglosar esa referencia de una manera diferente. Entonces yo puedo decir, en este texto voy a hacerlo así, en el siguiente párrafo lo hago así, después vuelvo. Eso hace que no sea tan uniforme y como tan repetitivo el texto a la hora de citar. Entonces, miren, por ejemplo, el 2 dice, de acuerdo a la obra de 1993 de North, las instituciones son la regla del juego, una sociedad termina, cierro comillas, y página, punto, el número de la página, cierro y punto. Fíjense que, ¿qué diferencia entre la una y la otra? Pues que arriba utilicé un conector, utilizo la obra, utilizo el año, utilizo el autor y abajo dejo la página al final. ¿Hasta aquí está claro lo que he mencionado? Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Voy a hablar de un texto, como les decía, menos de 40, ahora me voy a ir al otro lado, más de 40 palabras. En este caso, yo lo que voy a hacer es omitir las comillas. Y fíjense que aquí varía un aspecto y es la posición. Aquí yo voy a utilizar la sangría y lo voy a correr a mi derecha el texto.
Entonces, se omiten las comillas y se deja como un texto independiente con un margen izquierdo más amplio que el resto del texto. La referencia de la fuente va después de la cita. Entonces, por ejemplo, aquí yo hago un conector porque es un texto más grande que yo tomo, más de 40 palabras. Eso es importante que lo sepan, pero muchas veces no siempre o sea, ustedes tienen que combinar entre textos de 40, textos menos de 40, para que no les vaya a quedar, porque a mí me ha pasado con estudiantes de programas donde me pegan un montón de textos como por acabar rápido y decir, tengo 20 hojas. Entonces tome el anteproyecto con 20 hojas o con 30 hojas. Entonces voy a escribir muchos textos con más de 40 palabras, porque ocupa más espacio y acabo más rápido. No se trata de eso, de que la idea es que el texto sea armónico y que tenga sentido. Que si yo pongo así este texto con más de 40 palabras, es porque realmente voy a parafrasear con él. O sea, lo voy a utilizar o lo voy a citar para algo. De lo contrario, pues realmente perdería sentido. Entonces, en este caso, ustedes dicen, por consiguiente, estoy haciendo un conector, estoy describiendo, estoy diciendo, en la nueva economía institucional, por parte de su análisis de la siguiente premisa, 2 puntos. Copio el texto, más de 40, lo corro en sangría, y al final va, como lo decía, la fuente va al final después de la cita. Entonces va el autor, la coma, el año, la página. Lo que ocupé, si es 13, si es 14, si es 1 o 2 páginas. Cierro y punto. Vamos a hablar de parafraseo, que es algo que se utiliza mucho. Mucha gente dice, los profesores le dicen a los estudiantes parafrasee, pero bueno, ¿qué es eso? Eso es escribir la idea del autor, pero con sus propias palabras. Hay personas que se vuelven expertos parafraseando, son muy buenos. Son tan buenos que cuando les pasan por el Turnitin no se identifica nada de plagio. Y eso pasa. Entonces, es todo un arte y se puede aprender a hacer. No quiero decir que esté invitándolos a que ustedes utilicen esa estrategia. Me parece que el parafraseo es importante para ayudar a que en el lenguaje y en la comunicación ustedes puedan hacer que sus textos sean más nutridos y sean más interesantes. Pero entonces, ¿qué es parafrasear? Escoger en tus propias palabras la idea del autor apoyándose dentro del texto. ¿Qué quiere decir? Ahí también me ha pasado con los estudiantes. Dicen, y ustedes le dicen al profesor, profe, pero es que todo es parafraseo mío. Ojo, una cosa es que recuerden que estos son detectores y cada vez son más inteligentes, como el Turnitin y otros que hemos tenido, Plan Scan que tuvimos en su momento en Mi Minuto, pero cada vez están desarrollando inteligencia. De hecho, ya Turnitin está trabajando en la IA para identificar cuánto hay de inteligencia artificial y cuánto hay de producción escrita humana. Entonces, es importante que ustedes sepan jugar con él, que no, porque digan, es que yo cambié 2 palabras, entonces es mi parafraseo. Ojo, porque él la identifica con facilidad. Entonces, no es necesario escribir la cita entre comillas para parafrasear. No tengo que escribir la cita en comillas o incluirla en un párrafo aparte. Se aconseja indicar el número de la página o párrafo y mencionar el autor, fecha y año, y la redacción depende de su estilo. Importante, el hecho de que ustedes parafraseen no los eximen de poner el autor, tienen que hacerlo. Lo que pasa es que lo que hace es aumentar el escrito, escribir su reflexión, darle sentido a lo que ustedes están escribiendo y la producción académica del autor. Entonces, en ese caso, recuerden, ustedes escriben, parafrasean, pero citan, ponen el apellido, el año, la fecha, perdón, el año, la página y cierran. Miren esta otra manera de parafrasear. Este es otro ejemplo. Cuando una fuente electrónica no proporciona el número de la página, eso pasa también, se debe utilizar el número del párrafo. Y nos pasa mucho hoy en Google, en las páginas que encontramos, porque van los párrafos y uno, pues antes era más fácil cuando tú encontrabas el libro. O de pronto no siempre son artículos o son capítulos. Tú de pronto vas a encontrar un texto de qué sé yo, de Vanguardia Liberado, alguna página que no tiene el número, pero sí tiene el párrafo. Entonces, para esos casos, ustedes simplemente hacen, miren acá, citan el autor, ¿cierto? Año, hacen el parafraseo y dicen, llegaron al extremo de sugerir la necesidad de un nuevo, abro comillas, que es el texto total, y cierro comillas y pongo el párrafo, de donde extraen esa información. Recuerden, eso aplica cuando no tenemos la página. Vamos a hablarle de citación. Aquí yo les traigo algunos ejemplos. El libro tiene más. Cuando yo cito, cuando hay, por ejemplo, hay maneras de citar desde el autor, desde la obra, que es lo que les decía principalmente. Del autor, entonces si son dos o más autores, entonces se escriben los apellidos de los dos toda vez que los cites. Por ejemplo, Galvis y Castro, coma, año 2004, página número 5, cierro paréntesis, punto.
Si son 3 autores y entre 3 y 5, yo lo que hago es utilizar digamos, algunas reducciones que se utilizan en la norma APA, y es decir, por ejemplo, algunas como et al. Quiere decir que esto me indica que detrás de Galvis o después de Galvis hay otros autores. Hay más de 3. ¿Sí? Entonces, en ese caso, usted escribe los apellidos de todos la primera vez. Por ejemplo, puede pasar que en el texto yo lo cite porque es un autor muy común y lo voy a referenciar en mi documento. Entonces, yo puedo decir, lo utilicé 3 y 4 veces a lo largo del texto. Entonces, la primera vez lo cito todo, o lo referencio todo, y posterior a ello, lo que hago es incluir la segunda vez que lo use, simplemente escribo el primer autor seguido de et al, ¿sí? Tal cual como está allí, el año de la página. Eso indica, a la luz de la norma, que hay otros autores, ¿sí? Yo tengo Sí, una inquietud en dime. cuanto Ujú, a la citación. Por ejemplo, en un párrafo está el primer autor, o sea, en un párrafo ujú, están citados varios autores sí, por el autor que escribió ese libro, ¿sí? sí, Entonces empieza con su primer párrafo, entre sí. comillas, autores, luego sigue parafraseando a otros con, entre comillas, autores, y cuando uno va a hacer en el momento como la citación, ¿cómo sería? Por ejemplo, resumiendo todos esos autores que son diferentes en un solo párrafo. Depende, si es un capítulo, porque sucede que si tú ves, hay capítulos del libro o compilaciones, porque tú puedes decir, el compilador del libro es este, pero resulta que hay otros autores. Entonces, pues, si es un compilador, quien es el que recoge todas con las características del autor, tú puedes citar el compilador, ¿sí? Y indicar en la primera citación, pues compilador general, y en la siguiente situación que lo repitas dentro del texto, puedes utilizar esta estrategia, que es poner el compilador con el et al para que se sepa que hay más de 3 o 5 autores. Pero tendrías que definir si realmente es un capítulo o si la citación es particular o es un autor que citó otro autor, porque eso es otra de las cosas que yo les traigo aquí de ejemplo. Y es que hay autores que citan al original. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la norma? Es que preferiblemente vayamos a la fuente. ¿Por qué? Porque así como tú citas o uno puede citar a Pepito Pérez, pero resulta que Pepito Pérez no es el autor principal del texto. Él citó al original o citó a otro. Entonces no hay que caer de pronto en ese juego sugestivo. Entonces la recomendación es como ir al autor, que es lo que nos dice la norma, y citar desde el autor. Pero si no hay más remedio, tú puedes citar al autor que citó al autor, ¿sí? Que ya les voy a mostrar ahorita el siguiente ejemplo. Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando tú citas una corporación o institución de gobierno, es lo mismo que acabé de mencionar con la primera vez con el autor. En este caso, si es Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o Servicio de Enseñanza Nacional de Aprendizaje, entonces uno dice, el SENA, Organización de Estados Americanos, OEA. Entonces, la primera vez que yo lo escribo dentro del texto o la vez que yo lo cite, si el nombre es muy largo, entonces yo para eso utilizo la sigla, ¿cierto? Entonces, o la abreviatura de la misma corporación o entidad. Entonces, la primera vez que lo empleo, yo la pongo toda, y la última, las segundas o terceras ocasiones que lo emplee, simplemente hago como está allí, cena, coma, año, ¿sí? Página y cierro, para que lo tengan presente. También en el caso de sin autores, entonces eso también pasa. Se escriben las primeras palabras del título, del año, del capítulo del libro, seguido de puntos suspensivos. De puntos suspensivos, capítulo seguido de puntos suspensivos. Por ejemplo, economía, puntos suspensivos, coma al año. Quiere decir que nos está faltando información, pero tenemos, digamos, otros datos, pero la norma nos permite hacerlo también así. Si tú, por ejemplo, no tienes completo las palabras digamos, totales digamos, de la citación o de la referencia. Cuando estamos hablando de citación de características de obra, por ejemplo, obra clásica sin fecha. Entonces, ¿yo qué hago? Si escribo el autor, por ejemplo, Aristóteles, yo no tengo quizás esa, digamos, esa traducción, entonces en ese caso yo puedo decir S.F, quiere decir sin fecha. Si la obra fue traducida, cito el año de la traducción precedida de la abreviatura TRAT. Por ejemplo, Aristóteles, TRAT, 1931, página.
Pero si yo, por ejemplo, definitivamente no conozco o no encontré, pero la obra, si yo definitivamente me fui y no encontré el original o la base, pues yo puedo ponerle ese punto F, ¿sí? Para que lo tengan presente. En lo que les acababa de mencionar, lo que tú preguntabas, en una fuente secundaria, escribir el nombre del trabajo original y cite el escrito que describe el trabajo original precedido de la frase cómo se cita. Por ejemplo, dice, en el libro Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico, abro paréntesis, como se cita en Flores, 2009, quiere decir que citó, digamos, el autor original no es, pero él citó al autor del libro. Entonces, como una fuente secundaria, y es válido citarlo de esa manera. ¿Qué les recomiendo? Que lo eviten. Es mejor siempre la fuente. Fuentes de Internet, eso también nos pasa mucho. Nos podemos encontrar que párrafos numerados, obviamente yo puedo encontrar, hay hoy referenciadores como Siri4Me u otros que inclusive hoy las bases de datos lo tienen. La base de datos del CRAI de Uniminuto hay una cantidad de información, bases como EBSCO o revistas que ya vienen, digamos, entre otras, ¿no? Que ya vienen, por ejemplo, con los referenciadores ya citados, siempre fiarse de ellas. De pronto hay otros referenciadores en línea que tú puedes poner los nombres, los datos y él te los alinea, pero no siempre hay que fiarnos de ellos, ¿no? Importante. Entre las Profe, características, antes que sí, siga, qué pena que le interrumpa. Tengo sí. una inquietud con respecto a lo que dije ahorita con la inteligencia artificial. ¿Hasta qué o cuál es el límite de uso frente a esa herramienta para la investigación? Pues ahorita en este momento se están trabajando en el desarrollo, ya de hecho hay detectores humanos, detectores, perdón, artificiales, que ya miden cuánto porcentaje de uso humano hay. Lo que pasa es que hoy se mide libre, algunos son libres y son párrafos pequeños. Entonces, ¿qué hago yo? Por lo menos como texto, empiezo donde identifico, pues uno se da cuenta con ChatGPT cuántas características de pronto puede, y él normalmente escribe los textos de una forma que uno dice, al final siempre hace un resumen, dentro del texto él siempre da una palabra, pero hay muchas maneras de citarlo y ahorita les traigo un ejemplo también para mostrarles cómo citar. Pues en este momento no hay, digamos, un fin para decirte, puedes utilizar el chat GPT, ya solo depende de tu criterio. ¿Qué les recomiendo? No es que no lo usen, claro, yo lo uso también. Lo que hay que hacer es utilizar ese insumo para parafrasear y para ir a la fuente, porque ustedes saben que ChatGPT no te arroja el autor, no te va a buscar el documento. Entonces, ¿qué hacen? Que su texto sea enriquecido, porque ustedes se pueden apoyar en ChatGPT, parafrasean porque les ayuda la cosa increíble. Ustedes lo saben que es una herramienta buenísima. Es lo mejor que ha salido en el mundo para mí, pero sin embargo yo puedo hacer uso de ella utilizando el parafraseo y también utilizando la norma, o sea, citando. Eso hace que pues obviamente ha facilitado hoy la vida de los escritores. Entonces, no hay un límite, un minuto no te va a decir, el profesor no te va a decir, hasta aquí traes ChatGPT. Quizás cuando ya desarrollemos y nos entreguen el Turnitin con el IA desarrollado, que ellos están trabajando en eso, pues vamos a encontrar unas bondades enormes como docentes pasándolo por allí. Y ahí sí no va a haber poder humano digamos, de poder escondernos frente al tema. Yo lo que recomiendo es utilízalo, pero utilízalo de manera estratégica, ¿sí? Y no hay un limitante, no lo hay. Hoy lo que les voy a mostrar es cómo se cita de acuerdo a lo que nos pide la norma cuando utilizo ChatGPT, simplemente. Pero ya depende de tu criterio y de tu capacidad para parafrasear y para hacer uso de ello, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muy bien, gracias. Listo. Entonces, dentro de las características de la obra en fuentes de Internet, yo les decía párrafos numerados, importante apellido, autor, año, las secciones, y si es sin fecha, pues definir siempre el S.F, ¿no? Porque eso pasa dentro del Internet cuando consultamos. Ya es diferente cuando son artículos, resúmenes, pero cuando buscas una fuente así como, qué sé yo, como les decía, como un periódico o como un blog, muchas veces no te aparecen las secciones o la página. Entonces, importante tener esos aspectos en cuenta. Cuando hablamos de citas de material legal, siempre debe tener el título del libro, el año, por ejemplo, Constitución Política de Colombia, año y la página. Vamos a hablar de referenciación. Ya que les traigo unos ejemplos, la presentación realmente puede ser útil para ustedes porque tiene cómo organizar. Por ejemplo, publicaciones no periódicas si son de libros. Entonces aquí viene apellido del autor, iniciales del nombre, año de publicación, título del libro, si hay una edición, la ciudad y la editorial.
Si es un capítulo del libro, por ejemplo, aquí te dice, mira, apellido, perdón, el apellido, el nombre, sí, la letra de su nombre, año de publicación, título del capítulo, título del trabajo, ciudad editorial. Si es un libro traducido, aquí te dice apellido, año de la traducción, título. Realmente lo que yo les diga, aprenderse la norma realmente no tiene mucho sentido, es aplicarla, como cuando tú coges el álgebra de Baldor y aplicas los casos de factorización. Aquí yo lo uso así, aquí utilizo una cita, aquí identifico que es un libro, aquí identifico que es un capítulo, aquí es un artículo. Entonces, como es un artículo, entonces yo me voy a mirar si es una enciclopedia, lo voy a hacer de esta manera, si es un documento en la red, entonces yo sé que el título quizás no tiene la fecha, pero también esto, por ejemplo, esto lo hacen los referenciadores. Él siempre me arroja el título, la fecha, quizás no arroja la fecha de búsqueda, pero no la fecha del artículo escrito o de la página. Y nos dice recuperado el día tal en que tú consultaste el referenciador y la URL, que es el sitio de búsqueda, pero el referenciador lo hace. Documentos en un sitio web más amplio, entonces aquí me dice el apellido, el título recuperado, el día, el año, el sitio, el nombre del sitio. Entonces aquí, por ejemplo, o les pongo el ejemplo muy puntual. Las tesis no publicar, esto es importante. Hoy de pronto tú guardes una tesis allá en la WIS, por ejemplo, aunque ellos, por ejemplo, ya en la hemeroteca y todo eso han venido subiendo en los repositorios, pero anteriormente pues todo estaba ya en las bases de datos y uno le tocaba ir allá a la universidad, bajar la información y citar. Pues, si fuese el caso de tesis no publicadas, ustedes deben poner el apellido, la fecha, sí, el apellido del año, el nombre, perdón, la fecha, el título, la universidad y el país. Sí, el título de la tesis. En el caso de que estén disponibles en los repositorios de las universidades, pues va el apellido, la fecha, el título, la tesis de grado, e indicar que no está publicada y en dónde o en qué sitio web o en qué repositorio está, porque puede que esté dentro de la base de datos de la universidad, pero no está visible para todo el mundo, solo para quienes tienen su usuario Uniminuto, su correo Uniminuto y pueden acceder a la base de datos de los repositorios de las tesis de grado. Tengo una Profe, yo tengo una inquietud. pregunta. Sí, sí, tranquila. Bueno, arranco rapidito. El libro de traducido, ¿a qué te refieres? ¿Tú me puedes ampliar eso? Porque no comprendí. Es decir, lo que en un artículo que uno traduzca, ¿lo debe colocar de esa manera? Cuando hace rato que hablaban de traducido, cuando les monté esta No, parte, ahorita, no, al siguiente. ¿cuál? Ahí, ¿Esta? libro traducido, dice. No, en la anterior. Acá. Ahí, libro traducido. Porque es, por ejemplo, un libro que estaba por ejemplo, el Norma APA. Ustedes saben que Norma APA está en inglés, es un libro original en inglés. Y los libros traducidos a español, por ejemplo, la referencia que se hizo con Uniminuto, que fue construido en el sistema y fue traducido aquí o en el sistema en Bogotá. Entonces, es un libro que es del original, que es el Norma APA séptima edición, que está exclusivamente en inglés, pero que muchas universidades lo adaptan y lo traducen para el caso de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si yo encuentro un artículo en inglés y lo traduzco para poder, pues, hacer la revisión, ese libro o sea, lo debo referenciar así. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es diferente que yo lo ponga traducido desde Google y lo transcriba a que tú lo hagas con digamos, con la referenciación de una organización o de una entidad seria, ¿no? Porque no es diferente, no es lo mismo que tú pongas un abstract y lo pongas allí en Google y le pongas un resumen, porque muchas veces se hace y sin, digamos, sin la debida, no quiere decir que esté mal, pero puede que tenga muchos errores gramaticales. Entonces, siempre y cuando ha sido publicado ese libro traducido, reconocido, háganlo, si no no aplicaría, ¿sí? Porque no tendría, digamos, Listo. la validez o, digamos, el reconocimiento que implica una publicación, porque podrías estar siendo demandada por el autor. Entonces, sí es importante que se tengan y se respeten los derechos, ¿sí? Listo. Y la Profe, yo otra tengo pregunta, sí, una dime. yo, tengo una duda. ¿De qué forma debo organizar las referencias? Primero, pues si va en orden alfabético y segundo, Sí, orden ¿mezclo alfabético. bibliografía con bibliografía o van diferentes? Recuerda que una cosa es la citación que va dentro del texto. Y esto que estoy mencionando, esto se llama referencia, eso es lo que va al final del texto. Esto que estoy explicando, esto es el cuerpo del texto, o sea, la cita. Entonces, si yo cité aquí esta fuente de internet, quiere decir que en la referencia tengo que ponerla igualita, o sea, pero recuerda que la cita es diferente a la referencia. Si tú notas, la referencia es diferente.
pero la cita se hace diferente. Pero estamos hablando del mismo autor y del mismo punto de consulta, solo que yo cito, ya sea parafraseando, citando directo, ya sea con más de 40, menos de 40 o parafraseando, que hay dos formas de citación, pero tanto en la una como en la otra yo tengo que citar, tengo que referenciar. Y recuerden que la citación va en el texto del cuerpo y la referencia va en la referencia o lo que llamamos bibliografía, ¿sí? O la referencia bibliográfica. Sí, profe, a eso me refería. De pronto no me hice entender. ¿Cómo organizo yo el listado de referencias? En el orden alfabético. Ok, y las que van con URL, las mezclo con las que Sí, no tienen, las que son del libro no, normal. no importa, no importa el tipo de referencia que tenga, porque te encontrarás con capítulos de libro, puedes encontrar URL, hasta un podcast, hasta un artículo, hasta una traducción de, o sea, infinidad de posibilidades de referenciación de documentos, hasta un periódico, hasta una carta de correspondencia. O sea, no importa, digamos, o sea, a ti no te debe importar la estructura, que para que se vea bonito, entonces yo pongo todas las de URL en un solo lado. No, porque estarías equivocada dentro de la norma. La debes organizar por el nombre, o sea, por la inicial, por la letra inicial en el abecedario, ¿sí? Y organizarla en ese orden. Importante, pero tu pregunta es súper valiosa porque uno tiende a decir, bueno, mejor yo la estructuro, pero ojo porque estaríamos cometiendo un error, ¿sí? Vale, profe, gracias. Listo, entonces aquí bueno, aquí más adelante el tiempo se me está ya se me acabó, pero no me quiero ir sin mostrarles rápidamente que aquí van a encontrar ejemplos muy puntuales, enciclopedia, diccionario, cómo citar un documento de la red que no puedo verificar, como les decía, un artículo de revista que lo utilizo mucho, entonces viene el apellido del autor, las iniciales del nombre, el año de publicación, el título del artículo, el número, el del volumen, el título de la revista, eso en las revistas digamos, de físicas o documentos, pero si me voy a las revistas virtuales, ¿cierto? O publicación electrónica, también puedo citarlo de esa manera, solo que allí debo ser tomado de, algunos lo encuentran como tomado de, recuperado de, ¿sí? De tal lugar en tal año. Y uno se apoya mucho en los referenciadores en línea. Documento electrónico también, apellido, título del trabajo, recuperado de la fuente. Publicación seriada de varios autores. Entonces aquí mire lo que me preguntaban hace un rato. ¿Cuántos autores aquí? Apellido del uno, apellido del otro y así sucesivamente. Debo ponerlos todos. Así yo le pongo allá en el texto eteal, no importa, abajo tengo que citar ese autor. Si lo cito 10 veces, lo pongo una vez en la referenciación. Artículo de revista, ya se me fue el tiempo, datos de bruto, en bruto, digamos, datos de gobierno, agencias, constitución, leyes, códigos, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, jurisprudencias, tratados, acuerdos internacionales. Es seguir la pauta, es lo que yo les digo a ustedes acá. Casos de derecho internacional, arbitraje internacional. Y ya para finalizar, los apéndices, importante, o lo que llamamos anexos. Estos se deben organizar siempre con la letra, apéndice A, apéndice B. Entonces, este apartado incluye aquellos documentos de información que requieren unos adicionales, una prueba no publicada, validación, el formato del instrumento que se empleó, una tabla detallada. ¿Cómo deben ser? Se deben poner importante, mire, comience cada uno de ellos en una hoja aparte. No es que yo ponga para ahorrarme la hojita apéndice A y me quedó un pedacito, entonces apéndice B, no. Debe cambiar a la hoja siguiente y se van ordenando con las letras A, B hasta la Z. Y acá esta imagen se las dejo de cómo citar ChatGPT. Entonces, aquí básicamente me preguntaba hace un rato una estudiante, me decía, bueno, ¿cuánto texto? Porque yo puedo poner una pregunta clave en ChatGPT y él me arroja. Entonces, miren el ejemplo tan interesante cómo lo citan. Dice, cuando se le pregunta dos puntos, perdón, abro comilla y pongo la pregunta. ¿La división del cerebro izquierdo del cerebro derecho es real o es una metáfora? El texto generado por ChatGPT indicó que, y aquí hay un resumen, ¿sí? En comilla o una frase, un texto, porque obviamente va a arrojar una cantidad de información y debo ponerle aquí que es obviamente de uso abierto, ¿sí? Y el año y el ejemplo. Entonces, la referencia, esta es la cita, pero en la referencia yo digo Open, sí, que es de uso abierto, inteligencia artificial, ChatGPT, que es el autor, y su versión. Recuerden que esto va variando, la versión la están haciendo de manera permanente, recurrente, pero siempre que ustedes ingresan a ChatGPT, ahí te va diciendo qué versión está. Y obviamente tú pegas el enlace, ¿sí? El gran modelo de lenguaje, le puedes poner el enlace del chat
GPT, que es la página oficial, para citar, referenciar. Y muchas gracias. Shelly, ¿tú tienes ahí, alcanzas a tener o se le comparte a los estudiantes el libro? Sí. Hola, Ya, hola, ya buenas lo compartieron en noches. el chat. Me dicen que en el chat lo compartieron. ¿Sí? Hola, ¿Sí? buenas Sí, noches. señora. Oh, Una perfecto. Sí, cuéntame. Venga, Es que yo soy del programa social y ¿será que por favor me puedes explicar en qué parte de aulas virtuales puedo encontrar el curso de inducción? Porque hoy me dijeron de bienestar que ya no está directamente en el enlace, sino que está en aulas. Entonces quería saber cómo puedo ingresar a ese curso. ¿Curso de inducción de aulas virtuales? Sí, señora. Ese lo debes tener Ese. matriculado en tu aula virtual. Cuando tú accedes al aula con aulas virtuales, con tu usuario.edu, tu contraseña, debes tenerlo cargado como tener las otras materias. Es un curso, o Es sea, es un que curso, no he podido, no me deja ingresar. o sea, no has podido Y acceder me a dijeron aulas que virtuales. tenía que, no señora, y me dijeron que preguntara por acá, por la reunión. Hola, buenas noches. Bueno, sí, nos Sí, ayuda con eso. lo que viene siendo el curso de aulas virtuales, a ustedes se les comparte un correo en el cual les va a direccionar dónde lo van a encontrar, cuál va a ser el paso a paso, el instructivo y en qué asignatura, ya sea de pregrado o posgrado, se los van a dejar. En el caso de posgrado, muchas veces se lo dejan en metodología de estudio y en el caso de pregrado también se los dejan lo que viene siendo ya sea en la parte de proyectos e investigación. Metodología en Entonces, la investigación en metodología de la posgrado. investigación. Ujú. Tú eres de trabajo social, dices, ¿cierto? Sí, sí, señora, pero es que yo ya Es que seguí ya el no, paso, que ya no tiene pero no acceso. puedo. Pero a ti No, no tengo no te acceso, no accede me el deja. correo, tú cambiaste la clave y todo. Es que no me deja, no me deja. Ni con el correo personal, ni con el correo institucional me deja ingresar. Si quieres, hagamos algo. Ya yo les dejo en el chat el correo de bienestar para que me puedas colocar ahí lo que viene siendo el nombre completo, programa y ID. Y ahí ya colocas también lo que viene siendo la solicitud, en este caso que no puedes acceder, para poderme comunicar contigo el día de mañana y ya darte toda la información, ¿sí? Darte el paso a paso, poderte apoyar, para Vale, que se sí, puedan unir muchas todos y puedan pasar a lo que viene siendo la inducción de aulas virtuales que ya el coordinador le está esperando y ahí les dejé el enlace directo, por favor. Vale, sí, señora, gracias. Bueno, mil gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes y les deseo una feliz noche. venga, yo tengo una pregunta. En el chat nos enviaron varios